Cuando mi hijo me dijo esos millones deberían ser míos, no tuyos, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. 3 días después estaba escondiendo documentos en la caja fuerte mientras él registraba mi casa. Fue entonces cuando me di cuenta que había criado a un lobo con piel de cordero durante 30 años. Si estás viendo esto, suscríbete y dime de dónde eres. Porque créeme, esta historia está a punto de ponerse más retorcida que un plato de espaguetis en manos de un tornado. Nunca pensé que mi vida cambiaría tan drásticamente con una simple carta. Soy Catalina Montero, una viuda de 56 años que llevaba una existencia tranquila en Santa Rosa, un pueblo donde todos se conocen y los secretos duran lo que tarda un chisme en recorrer la plaza principal. Aquella mañana de abril, el cartero dejó un sobre con membrete de un bufete de abogados. Lo abrí sin prisa, pensando que sería alguna circular o publicidad. Pero no. Era una notificación oficial. Yo, Catalina Montero, había heredado $23 millones de un socio de mi difunto esposo James. ¿23 millones? Murmuré, mirando los números como si fueran jeroglíficos. Debe ser un error. Llamé inmediatamente al número que aparecía en la carta. Una secretaria me confirmó que no era ningún error. El señor Andrés Vidal, abogado del bufete, me esperaba al día siguiente para discutir los detalles. Esa noche apenas pude dormir. Mi humilde casa, con sus paredes desconchadas y su tejado que goteaba cuando llovía fuerte, parecía mirarme con burla. ¿Cómo era posible que yo, que había contado cada peso durante años, fuera ahora millonaria? Lo primero que hice fue llamar a mi hijo David. Mi orgullo, mi razón de vivir después de que James nos dejara hace 6 años tras un infarto fulminante. Script part separator igual a. Mamá, esto es increíble, dijo David cuando le conté por teléfono. Voy para allá ahora mismo. David llegó en menos de 1 hora. A sus 32 años, era la viva imagen de su padre, alto, de hombros anchos y con esa sonrisa que podía derretir corazones. Pero había algo en sus ojos ese día, un brillo que no supe interpretar. ¿Estás segura de que es legal? Me preguntó mientras revisaba la carta por tercera vez. ¿De dónde conocía papá a este tipo? Eduardo Salgado. El nombre me suena, pero tu padre nunca habló mucho de sus negocios conmigo, respondí, recordando las largas ausencias de James por viajes de trabajo. Mañana sabré más. David se quedó a dormir esa noche. Lo escuché hablar por teléfono en susurros en el patio, pero no le di importancia. Mi mente estaba ocupada imaginando una vida sin preocupaciones económicas, quizás una casa nueva, ayudar a la comunidad. Al día siguiente el bufete de Vidal y Asociados resultó ser un edificio imponente de cristal y acero en el centro de la ciudad. El contraste con mi vestido de flores comprado en rebajas me hizo sentir fuera de lugar. Andrés Vidal resultó ser un hombre de unos 60 años, de cabello plateado y ojos astutos detrás de unas gafas de montura fina. Señora Montero, es un placer conocerla al fin, me dijo, estrechando mi mano con firmeza. Eduardo Salgado habló mucho de usted. Perdone, pero yo no sé quién es este señor Salgado, confesé. ¿Cómo es que me deja toda esa fortuna? El abogado me indicó que tomara asiento mientras abría una carpeta. Eduardo y su esposo fueron socios durante 20 años en varios negocios internacionales. Al fallecer sin herederos, Eduardo dejó instrucciones explícitas de que su fortuna pasara a usted. ¿Pero por qué a mí? James nunca mencionó estos negocios internacionales. Vidal sonrió con algo parecido a la compasión. Señora Montero, hay muchas cosas que necesita saber sobre su esposo y Eduardo. Pero primero necesito que firme estos documentos para iniciar el proceso de transferencia. Firmé donde me indicó, todavía aturdida. Al salir de la oficina con una copia de los documentos, sentí que entraba en un mundo nuevo y desconocido. Un mundo donde mi difunto esposo tenía secretos que apenas comenzaba a descubrir. David me esperaba en el estacionamiento, impaciente. ¿Y bien? ¿Es verdad? Preguntó casi arrebatándome los papeles de las manos. Es verdad, confirmé. Pero hay algo extraño en todo esto. Un tal Eduardo Salgado. Script part separator igual a. Al parecer era socio de tu padre, continuó explicando mientras David revisaba los documentos con una intensidad que me pareció extraña. El abogado dice que tenían negocios internacionales.
David levantó la vista de los papeles. Su rostro había cambiado. Negocios internacionales. Papá era contador en una empresa de construcción. Eso creía yo también. Parece que había mucho que no sabíamos. Esa tarde David insistió en que necesitábamos celebrar. Apareció con una botella de champán carísima y brindamos en la pequeña cocina donde había cocinado con lo justo durante años. Por ti, mamá. Por fin la vida te devuelve algo después de tanto sacrificio. Sus palabras me conmovieron. Pensé en los años difíciles tras la muerte de James, en cómo había tenido que hipotecar la casa para pagar deudas que ni siquiera sabía que existían. Y por tu padre, añadí. Ojalá estuviera aquí. David asintió, pero algo en su gesto me pareció forzado. Los días siguientes fueron un torbellino. El abogado Vidal me explicó que la transferencia del dinero tomaría al menos 2 semanas y que debíamos mantener discreción para evitar problemas. Las grandes fortunas atraen a todo tipo de oportunistas, me advirtió. Pero ya era tarde. De alguna manera, la noticia se había filtrado. Empecé a recibir llamadas de viejos conocidos que hacía años no se interesaban por mí. Las miradas en el supermercado cambiaron. Ya no era la viuda Montero, ahora era la millonaria. Una mañana, mientras revisaba el correo, encontré una carta anónima: pregúntale a tu hijo sobre las deudas. La arrugué de inmediato, enfadada. ¿Quién se atrevía a insinuar algo contra David? 5 días después de la noticia, David apareció con Sara, mi hermana menor, a quien apenas había visto desde el funeral de James. Catalina, exclamó abrazándome con demasiado entusiasmo. ¡Qué maravilla lo de tu herencia! Sara siempre había sido la guapa, la exitosa, la que vivía en la capital y apenas recordaba que tenía familia en el pueblo. Verla ahora, tan interesada en mí, me produjo una sensación incómoda. David me ha puesto al día, dijo acomodándose en el sofá como si fuera la dueña de la casa. Necesitarás ayuda para gestionar tanto dinero. Y resulta que mi esposo conoce a unos asesores financieros excelentes. Iba a responder cuando sonó mi teléfono. Era Andrés Vidal. Señora Montero, necesito verla urgentemente, su voz sonaba tensa. Y le recomendaría venir sola. Script part separator iguala. ¿Tiene que ser ahora? Pregunté observando cómo Sara y David me miraban fijamente. Es crucial, insistió Vidal. Se trata de información sensible sobre su herencia. Colgué el teléfono con un mal presentimiento. Debo salir, anuncié. ¿A dónde vas, mamá? Preguntó David, demasiado rápido. El abogado quiere verme. Algo sobre unos documentos pendientes. Te acompaño, se ofreció inmediatamente. No, respondí con firmeza, sorprendiéndome a mí misma. Mejor quédate con Sara. Hace años que no se ven. En el coche no podía dejar de pensar en aquella carta anónima. ¿Qué deudas podría tener David? Siempre había sido responsable con su trabajo en la constructora. La oficina de Vidal estaba casi vacía cuando llegué. Me condujo a una sala de reuniones apartada. Señora Montero, lo que voy a mostrarle es delicado, dijo colocando una carpeta sobre la mesa. Hemos descubierto actividad sospechosa. Alguien ha intentado acceder a la información de su herencia. Alguien cercano a usted. ¿Qué quiere decir? Vidal abrió la carpeta. Dentro había impresiones de correos electrónicos enviados desde la cuenta de David a varios bancos, preguntando sobre procedimientos para transferencias internacionales. Su hijo ha estado investigando cómo mover grandes cantidades de dinero al extranjero, explicó Vidal. Y hay más. Mire esto. Me mostró un documento, era una solicitud de préstamo a nombre de David por $500.000. Estaba fechada apenas una semana antes de la notificación de mi herencia. La firma de la balista, murmuré, reconociéndola al instante. Es mi firma. Pero yo nunca firmé esto. Me temo que ha sido falsificada, confirmó Vidal. Y no es el único préstamo. Hay 3 más, todos con garantía hipotecaria sobre su casa. El suelo pareció moverse bajo mis pies. Mi propio hijo había falsificado mi firma para endeudarse. ¿Por qué? ¿Y cómo sabía el de la herencia antes que yo?
Señora Montero, ¿debo preguntarle, confía completamente en su hijo? iguala script part separator iguala. Las palabras de Vidal quedaron flotando en el aire como una amenaza invisible. ¿Mi hijo, mi David, capaz de engañarme? Una parte de mí quería gritar que era imposible, pero otra parte, una que nunca había querido escuchar, susurraba que las piezas encajaban demasiado bien. Necesito tiempo para asimilar esto, dije finalmente con la voz temblorosa. No tiene mucho tiempo, señora Montero. Si su hijo ha falsificado su firma para estos préstamos, podría estar planeando algo más grande ahora que sabe de la herencia. Salí de la oficina aturdida. En vez de ir directamente a casa, conduje hasta el mirador del pueblo, ese lugar donde James me había pedido matrimonio décadas atrás. Necesitaba pensar, respirar. Mi teléfono sonó insistentemente. Era David. Mamá, ¿dónde estás? Estamos preocupados. Voy de regreso, mentí. El tráfico está terrible. Colgué antes de que pudiera hacerme más preguntas. Algo no encajaba. ¿Cómo sabía David de la herencia antes que yo? ¿Y por qué apareció Sara justo ahora? Recordé que Sara había sido siempre la favorita de James. Él le confiaba cosas que a mí nunca me contó. ¿Sabría ella algo sobre estos negocios internacionales? Cuando finalmente regresé a casa, encontré a David y Sara inclinados sobre la mesa del comedor, hablando en voz baja. Se separaron bruscamente al verme. ¿Todo bien con el abogado?, preguntó David con una sonrisa que ya no me parecía sincera. Sí, todo bien, respondí, observando sus reacciones. Pero hay un pequeño problema con la transferencia. Parece que tardarán más de lo previsto. Vi cómo intercambiaban una mirada rápida. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Sara, intentando sonar casual. Meses, quizás, mentí. Hay complicaciones legales. La decepción en sus rostros fue tan evidente que sentí náuseas. Ya no podía negarlo. Estaban tras mi dinero, y estaban juntos en esto. Esa noche esperé a que se durmieran y revisé en silencio el escritorio de David. En el fondo de un cajón encontré lo que temía, un plan detallado para transferir todo el dinero de la herencia a cuentas en el extranjero a su nombre y el de Sara. Iguala script part separator iguala. El corazón me latía tan fuerte que temí que me descubrieran. En un instante toda mi vida se desmoronó frente a mis ojos. Mi hijo y mi hermana, las dos personas que más amaba, conspirando a mis espaldas. Guardé los documentos en mi bolso y regresé silenciosamente a mi habitación. No pude dormir en toda la noche. Al amanecer tomé una decisión, necesitaba pruebas más concretas antes de confrontarlos. A la mañana siguiente fingí normalidad. Preparé el desayuno como siempre, sonreí cuando David me besó en la mejilla. Mamá, estaba pensando que deberías darme un poder notarial, dijo mientras untaba mermelada en su pan. Para ayudarte con todos los trámites de la herencia. Tú no estás acostumbrada a manejar estas cosas. Es una buena idea, respondí, observando cómo su rostro se iluminaba. Lo pensaré. En cuanto salieron, llamé a Vidal. Su secretaria me dijo que no estaba disponible, que había salido de la ciudad por unos días. Un nuevo temor me invadió, ¿y si Vidal también estaba implicado? ¿Y si todo era una estafa aún mayor? Decidí actuar por mi cuenta. Conduje hasta el banco donde supuestamente se habían solicitado los préstamos. Hablar con el director no fue fácil, pero cuando mencioné posible fraude con mi firma, las puertas se abrieron. Señora Montero, efectivamente tenemos registrados estos préstamos, confirmó el director, mostrándome los documentos. Fueron aprobados hace 3 semanas. Nunca firmé esto, insistí. Alguien falsificó mi firma. El director me miró con seriedad. Esto es un asunto grave. Tendré que notificar al departamento de fraudes. Iguala script part separator iguala. Mientras hablaba con el director, mi teléfono vibró con un mensaje de David. ¿Dónde estás, mamá? Necesito tu firma para unos papeles urgentes. Sentí un escalofrío. La urgencia confirmaba mis sospechas. Necesito copias de todos estos documentos, le pedí al director. Y por favor, si mi hijo o mi hermana vienen preguntando, no les diga que estuve aquí.
Al salir del banco vi el coche de David estacionado a una cuadra. Me escondí rápidamente tras un árbol. Lo vi entrar al banco con un portafolios. No era coincidencia. Conduje directamente a la comisaría. El oficial López, amigo de James, me recibió con preocupación al ver mi estado. Catalina, ¿qué ocurre? Estás pálida. Le conté todo, la herencia, los documentos falsificados, las sospechas sobre David y Sara. Mientras hablaba, sonó mi teléfono nuevamente. Era Sara. ¿Dónde diablos estás, Catalina? David te está buscando por todas partes. Tenemos que firmar esos papeles hoy. El notario solo estará disponible hasta las 5. Estoy haciendo compras, mentí. Regresaré pronto. López me miró con gravedad. Esto es serio, Catalina. Necesitamos pruebas sólidas para proceder contra tu propio hijo. ¿Estás segura de querer seguir adelante? Completamente segura, respondí, aunque el corazón se me partía. Pero necesito protección. Tengo miedo de volver a casa. Te pondré en contacto con la fiscal Ramírez. Mientras tanto, quedarte en un hotel sería lo más prudente. Esa misma tarde la fiscal me llamó. Su voz transmitía urgencia. Señora Montero, hemos encontrado algo alarmante. Su hijo ha estado en contacto con personas vinculadas a fraudes financieros internacionales. Creemos que planean vaciar su cuenta apenas reciba la herencia. Necesitamos tenderles una trampa. Script part separator iguala. El plan era arriesgado pero necesario. Fingirían que la transferencia de la herencia se había completado y verían cómo actuaban David y Sara. Debemos estar un paso adelante, explicó la fiscal. Cuando intenten transferir el dinero, los atraparemos con las manos en la masa. Me instalé en un pequeño hotel a las afueras. Esa noche David me llamó desesperado. Mamá. ¿Dónde estás? Estamos preocupadísimos. Hemos llamado a hospitales, a tus amigas, necesitaba tiempo para pensar, hijo, respondí con fingida calma. Recibí una llamada del banco. La herencia ya está en mi cuenta. Hubo un silencio que lo delató todo. ¿En serio? Eso es maravilloso. Voy a buscarte ahora mismo, ¿dónde estás? No, David. Regresaré mañana. Necesito esta noche para mí. Al día siguiente volví a casa como si nada hubiera pasado. David y Sara me esperaban con una sonrisa que ahora reconocía como falsa. Por fin. Exclamó Sara, abrazándome. Estábamos tan preocupados. David había preparado café. Lo tomamos en la sala mientras me contaban lo angustiados que habían estado. Mamá, ahora que el dinero está en tu cuenta, deberíamos transferirlo inmediatamente a inversiones seguras, dijo David, yendo directo al grano. Tengo todo listo con el notario para que firmes un poder hoy mismo. ¿Tan pronto? Pregunté simulando sorpresa. Apenas acaba de llegar el dinero. Es que hay una oportunidad de inversión que vence hoy, intervino Sara. Podríamos duplicar tu dinero en 6 meses. Los miré fijamente, estos extraños que habían reemplazado a mi familia. ¿Y qué pasará con las deudas que tienes, David? Su rostro se congeló. Script part separator iguala. ¿Deudas? Balbuceó David, con la taza de café temblando en su mano. No sé de qué estás hablando, mamá. Los préstamos, hijo. Esos que sacaste falsificando mi firma como aval. Sara se puso de pie bruscamente, derramando su café. Catalina, creo que estás confundida. Nadie ha falsificado nada. Saqué de mi bolso las copias que me había dado el director del banco. Las coloqué sobre la mesa. Explícame esto entonces. El rostro de David se transformó por completo. La máscara del hijo amoroso cayó para revelar algo que nunca había visto, desprecio. Tenía que hacerlo. Estalló. Estoy ahogado en deudas. Iba a perderlo todo. ¿Y tu solución fue robarle a tu propia madre? Ese dinero debería ser mío. Gritó golpeando la mesa con el puño. Yo soy el hijo de James. Tú solo te casaste con él. Sus palabras me atravesaron como cuchillos.
Nunca había sentido tanto dolor. David, basta, intervino Sara, intentando calmarlo. No es así como planeamos esto. ¿Planeamos? Repetí, mirándola. ¿También estás metida en esto, Sara? Mi hermana al menos tuvo la decencia de parecer avergonzada. Las cosas no son como crees, Catalina. James le prometió a David, cállate. Le ordenó David, interrumpiéndola. ¿Qué le prometió James a David? Insistí, sintiendo que me acercaba a una verdad aún más terrible. El silencio que siguió fue ensordecedor. David me miró con una frialdad que me heló la sangre. Esos millones deberían ser míos, no tuyos, dijo finalmente con voz gélida. Y los voy a conseguir, con o sin tu firma. Script part separator iguala. ¿Me estás amenazando? Pregunté con voz temblorosa. ¿Tú, mi propio hijo? David se acercó lentamente con una expresión que nunca le había visto. Sus ojos, tan parecidos a los de su padre, ahora brillaban con un odio que me paralizó. No es una amenaza, mamá. Es la realidad. Ese dinero ya está comprometido. ¿Comprometido? ¿Con quién? Sara intervino, intentando suavizar la situación. Catalina, hay personas empresarios que nos prestaron dinero a David y a mí. Tenemos que pagarles. Entonces lo comprendí todo. Las frecuentes visitas de Sara los últimos años, los viajes repentinos de David, las llamadas a escondidas. Se han metido con prestamistas, ¿verdad? Dije, sintiendo una mezcla de horror y decepción. ¿En qué tipo de negocio están metidos? David soltó una risa amarga. Tú jamás entenderías de negocios. James lo sabía, por eso nunca te contó nada. En ese momento sonó el timbre. David y Sara intercambiaron miradas de pánico. ¿Estás esperando a alguien? Preguntó Sara, visiblemente nerviosa. No mentí sabiendo perfectamente quién era. David se asomó por la ventana y palideció. Es la policía. ¿Qué hacen aquí? Vienen a arrestarte, David, respondí con una calma que no sabía que tenía. Por fraude, falsificación y conspiración. ¿Los llamaste? Tu propio hijo. Gritó abalanzándose hacia mí con furia. Sara lo detuvo agarrándolo del brazo. David, no. Empeorarás las cosas. El timbre sonó nuevamente, esta vez acompañado de golpes en la puerta y una voz autoritaria. Policía. Abran la puerta. Script part separator iguala. David me miró con un odio tan profundo que sentí escalofríos. En sus ojos ya no quedaba nada de aquel niño que crié. Me traicionaste, susurró mientras Sara lo sujetaba. Tu propio hijo. No, David. Tú me traicionaste primero, respondí, dirigiéndome a abrir la puerta con las piernas temblorosas. El oficial López entró acompañado de 2 policías uniformados y la fiscal Ramírez. Detrás de ellos, para mi sorpresa, apareció Andrés Vidal. David Montero, Sara Valiente, anunció la fiscal. Están detenidos por los delitos de falsificación de documentos, intento de fraude y conspiración. Mientras los oficiales leían sus derechos a David y Sara, Vidal se acercó a mí. Lamento todo esto, señora Montero, dijo en voz baja. Sospechábamos desde el principio, pero necesitábamos pruebas concretas. ¿Qué quiere decir con sospechábamos? Eduardo Salgado no solo era socio de su esposo, explicó. Era su amigo íntimo y sabía cosas, situaciones familiares que le preocupaban. Por eso dejó instrucciones específicas sobre la herencia. Mientras esposaban a David, este gritó algo que me dejó helada. Pregúntale a tu abogado por qué papá pasaba tanto tiempo con Sara. Pregúntale por qué nunca te contó de sus negocios. La fiscal lo obligó a callarse mientras lo sacaban de la casa. Sara, por su parte, lloraba en silencio, incapaz de mirarme a los ojos. Una vez solos, miré a Vidal exigiendo respuestas. ¿A qué se refería David? El abogado suspiró profundamente. Señora Montero, hay cosas de James que usted desconoce. Cosas que me instruyó revelar solo si era absolutamente necesario. ¿Qué cosas? Insistí, sintiendo que el suelo volvía a temblar bajo mis pies. Su esposo tenía otra familia, respondió finalmente.
Y Sara lo sabía. De hecho, ella lo ayudaba a ocultarlo. Las paredes parecieron girar a mi alrededor. Mi hermana. Mi propio esposo. Toda mi vida había sido una mentira. Script part separator iguala. Me derrumbé en el sofá, incapaz de sostenerme. 30 años de matrimonio, y James había mantenido otra familia en secreto todo ese tiempo. Mi hermana, mi propia sangre, cómplice de semejante traición. Necesito saberlo todo, logré articular, secándome las lágrimas que ya corrían por mis mejillas. Vidal asintió y se sentó frente a mí. James conoció a esta mujer, Lucía, antes de casarse con usted. Tuvieron un hijo. Cuando él la dejó por usted, Lucía ya estaba embarazada, pero no se lo dijo. Años después, cuando el niño tenía 5 años, lo buscó. ¿Y mantuvo 2 familias durante todo ese tiempo? Pregunté sintiendo náuseas. Sí. Eduardo Salgado era quien le ayudaba a gestionar las finanzas para mantener su doble vida oculta. Crearon empresas en el extranjero como tapadera para los viajes y el dinero. ¿Y Sara? ¿Cómo se involucró? Vidal desvió la mirada incómodo. Sara y James desarrollaron una relación cercana. Ella se enamoró de él, y James utilizó ese sentimiento para convertirla en su cómplice. La traición se multiplicaba por 3. Mi marido no solo tenía otra familia, sino que además había seducido a mi hermana. El dolor era insoportable. ¿Y David? Él sabía de todo esto. Lo descubrió hace unos 3 años. En vez de confrontar a su padre, lo chantajeó. Empezó a pedirle dinero a cambio de su silencio. Cuando James murió repentinamente, David quedó endeudado con personas peligrosas a quienes había prometido ganancias rápidas. De pronto, una idea terrible cruzó mi mente. ¿El infarto de James fue realmente un infarto? Vidal guardó silencio un momento antes de responder. La policía investigó en su momento y lo descartó, pero Eduardo siempre tuvo sus sospechas. Por eso contrató investigadores privados para vigilar a David estos años. ¿Y esos investigadores descubrieron sus deudas? Y sus conexiones con Sara, sí. Ambos planeaban conseguir la herencia que Eduardo dejó para usted. Script part separator iguala. ¿Y por qué Eduardo me dejó ese dinero? Pregunté intentando encontrar lógica en este caos. Ni siquiera lo conocía. Eduardo sentía una gran culpa, explicó Vidal. Él ayudó a James en su engaño durante décadas. Cuando su enfermedad terminal fue diagnosticada, decidió intentar reparar el daño. Sabía que James la había dejado a usted en mala situación financiera porque había desviado gran parte de su dinero a su otra familia. Cada revelación era como una bofetada. Me levanté y caminé hasta la ventana. Afuera, los policías metían a David y Sara en coches separados. Mi hijo, mi hermana de extraños ahora. ¿Qué pasará con ellos? Pregunté. Enfrentan cargos serios. La falsificación de documentos bancarios es un delito federal. ¿Y la otra familia de James? Mi voz sonaba hueca, como si viniera de muy lejos. ¿Ellos también están detrás de la herencia? Vidal negó con la cabeza. Lucía falleció hace 2 años. Su hijo, Mateo, no sabe nada de usted. Eduardo les dejó una suma considerable también, pero por separado. No quería que los mundos de James colisionaran. Me sentía como si hubiera vivido la vida de otra persona, una ingenua que nunca sospechó nada. Necesitaré tiempo, murmuré. Tiempo para decidir qué hacer. Por supuesto, asintió Vidal. La transferencia real del dinero puede esperar. Mientras tanto, recomendaría que se alejara un tiempo. Su casa ya no es segura. ¿A qué se refiere? David está vinculado con personas peligrosas. Prestamistas que esperaban cobrar con el dinero de la herencia. No se quedarán de brazos cruzados. Un nuevo miedo se instaló en mi pecho. ¿Está diciendo que mi vida corre peligro? Estoy diciendo que es mejor ser precavidos. La policía puede ofrecerle protección temporal. 3 semanas después, me encontraba en una pequeña casa de seguridad en las afueras de la ciudad.
La fiscal Ramírez había insistido en este arreglo después de que la policía interceptara comunicaciones de los asociados de David planeando visitarme. La fecha del juicio se acercaba. David y Sara habían sido formalmente acusados, y yo tendría que testificar contra ellos. El pensamiento me atormentaba día y noche. Catalina, tienes una visita, me informó el oficial Mendoza, mi guardaespaldas asignado. Para mi sorpresa, era Andrés Vidal. Tengo noticias, dijo sin preámbulos. Hemos identificado a los prestamistas con los que David se endeudó. La policía ha detenido a 2 de ellos esta mañana. ¿Eso significa que puedo volver a mi casa? Todavía no. Pero hay otra cosa que debes saber, Vidal sacó un sobre de su maletín. He recibido esto. Es de Mateo, el hijo de James con Lucía. Mi corazón dio un vuelco. El otro hijo de mi esposo, ese fantasma que nunca conocí. ¿Qué quiere? Conocerla, respondió Vidal. Dice que no tiene interés en el dinero. Solo quiere entender quién era realmente su padre. Nunca imaginé que terminaría sentada en una cafetería, frente al otro hijo de James. Mateo tenía 30 años y un parecido asombroso con su padre, los mismos ojos, la misma sonrisa contenida. Gracias por verme, dijo con evidente nerviosismo. Sé que esto debe ser muy difícil para usted. Lo es, admití. Pero ya no puedo seguir viviendo en la ignorancia. Nuestra conversación reveló verdades que James se llevó a la tumba. Mateo había descubierto poco antes de la muerte de su madre, que el corazón de James nunca les perteneció completamente. Que yo, la esposa oficial, era su verdadero amor. Mi madre vivía amargada, confesó Mateo. Sabía que era la segunda en importancia. Cuando descubrí toda la verdad, no pude odiar a mi padre como ella. Solo sentí lástima por un hombre que nunca tuvo el valor de elegir. El día del juicio llegó más rápido de lo que esperaba. El tribunal estaba lleno, aparentemente el caso de la viuda traicionada había capturado la atención pública. David y Sara entraron escoltados por guardias. Mi hijo ni siquiera me miró. Sara, en cambio, mantenía los ojos clavados en mí, una mezcla de vergüenza y desafío en su rostro. Cuando me llamaron a testificar, sentí las piernas como gelatina. Tomé asiento en el estrado y juré decir la verdad. Señora Montero, comenzó la fiscal Ramírez, ¿podría contarnos cómo descubrió la conspiración entre su hijo y su hermana? Mientras relataba los hechos, mantuve los ojos fijos en David. Buscaba algo, cualquier señal del hijo que creí conocer. No encontré nada. El momento más duro llegó cuando el abogado defensor de David tomó su turno. ¿No es cierto, señora Montero, que su esposo engañó a todos? ¿Que mantuvo 2 familias durante décadas? ¿Que incluso sedujo a su propia hermana? ¿Por qué deberíamos creer que usted es la víctima inocente en esta historia? Antes de que la fiscal pudiera objetar, respondí con una calma que sorprendió a todos, incluso a mí misma. Sí, mi esposo nos engañó a todos. Sí, viví en Añada durante 30 años. Pero eso no justifica que mi propio hijo falsificara mi firma, me robara, y planeara despojarme de todo. Ser víctima de mi esposo no me convierte en responsable de los delitos de mi hijo. La sala quedó en silencio. Vi a los miembros del jurado intercambiar miradas de aprobación. Incluso Sara bajó la cabeza, derrotada. El veredicto llegó 3 días después, culpables en todos los cargos. David fue sentenciado a 8 años, Sara a 5. Mientras se los llevaban, David finalmente me miró y vi algo que no esperaba, arrepentimiento. 6 meses han pasado. La herencia está segura en inversiones que yo misma seleccioné. Vendí la casa llena de recuerdos falsos y compré una pequeña en la costa. Mateo viene a visitarme regularmente, en él encontré un aliado inesperado. Anoche, mientras caminaba por la playa, recibí un sobre. Dentro había una breve nota de David: algún día espero que puedas perdonarme. Te quiere, tu hijo. No sé si podré perdonarlo completamente, pero por primera vez en mucho tiempo, siento que mi vida me pertenece. Ya no vivo engañada. Y esa verdad, aunque dolorosa, es el mayor tesoro que jamás heredé.